Bien, y vamos a hablar de economía y las dificultades en el medio de la pandemia y de la cuarentena. Está Roberto Kachanowski del otro lado. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Roberto, hoy se conoció el número de canasta básica del mes de mayo, el número que indica, cuánta pobreza hay en la Argentina, también el número de indigentes. Es de 43.080 pesos. Esto es lo que necesita una familia para no ser pobre. ¿Cómo lo ves en el medio de esta coyuntura que estamos viviendo? Acá vemos. La canasta básica... Hay una canasta básica total y una canasta básica alimentaria. Sí. Esta de 43.080 pesos corresponde a lo que es un hogar de tipo 2. Hay 3 tipos de hogares. Ellos lo que hacen es decir, toman como una especie de índice de precios al consumidor más chico, ¿sí? Donde tiene que haber una canasta básica alimentaria que es la necesaria como para que la gente no se desnutra. Y además de eso, a la canasta básica total, esa es la canasta básica alimentaria. Y después está la canasta básica total que a los alimentos le agregan algunos medicamentos, algo de transporte y un mínimo de otras cositas, ¿no? Sí. Es como un IPC más chico. Entonces, lo que da mayo es que para un hogar de tipo 2, que es un matrimonio de 30 años, con un hijo de 8 y una hija de 6 o cosas por el estilo, una es... Bueno, es al revés, mujer de 8 y la hijo de 6. familia tipo. Una familia de 4 personas, Sí, con 2 chicos, necesita 43.080 pesos por mes para no ser pobre. Con eso tiene que comprar los alimentos en el mes, tiene que transportarse, tiene que comprar algún medicamento básico, o comprar algún mínimo de ropa y alguna que otra cosa. Insisto, es un IPC más chico. Sí. Eso es lo que marca la línea de pobreza. El que está por arriba de los 43.080 no es pobre. El que está por debajo es pobre. Esa es la metodología, claro, que se usa en la Argentina, obvio, y en otros países. Por eso se discute tanto con respecto a esto, ¿no? Porque la verdad que es insólito que uno dice, bueno, una persona que gana 43.081 deja de ser pobre, una persona que gana 42.999 está por debajo. Digo, la diferencia de 2 pesos sí, no hacen, ¿no? En vez de pensar en una pobreza multidimensional. Sí, de todas formas es muy difícil, hay que establecer alguna metodología. ¿Te acordás cuando Aníbal Fernández hablaba de que teníamos menos pobres que en Alemania? Sí, claro, sí. Pues claro, porque en Alemania miden distinto. Ellos toman el promedio de ingresos de la Unión Europea y el que está por debajo del promedio, de un determinado promedio, que te imaginas que es el triple de lo alto que es en Argentina, entonces es pobre, ¿sí? Y también te va a pasar que si gana $1 más, €1 más, €1 menos, va a entrar en la pobreza. Siempre vas a tener ese problema. De todas maneras, yo creo que la pobreza se te va a ir desbandando porque los ingresos van bajando en términos reales, ya sea porque la inflación los está licuando, o ya sea porque a la gente le están bajando el salario en términos nominales para poder subsistir las empresas, ¿sí? Claro. Hay acuerdos. Y mientras tanto te sigue subiendo los precios. Ahora, también acá tenemos un problema, y acá no dudo de la honestidad intelectual de Marco Lavaglia, el director del INDEC, pero tienen un problema para relevar precios. Claro, la metodología hoy. Y claro, porque ya no pueden hacer la encuesta. ¿Cómo se hace el índice de precios al consumidor? Y de donde sale la canasta básica también. Va el encuestador y por los comercios va recorriendo y va tomando los precios, ¿correcto? Claro. Ahora, yo te digo, por ejemplo, vos tomás el índice de precios al consumidor del mes de mayo, que tenía un aumento del 1,5. ¿Sabés cuál fue el rubro que más aumentó? ¿Cuál? Vestimenta y calzado, que justo fueron los que no pudieron abrir. Sí, tal cual. ¿Sí? Sí. Y es más, cuando mirás por región, porque eso lo calculan por región, Gran Buenos Aires, región Pampeana, Cuyo, etcétera, ¿sí? Donde más aumentó fue en el Gran Buenos Aires, el 10%, donde no se podía abrir en absoluto, porque por ahí en el interior del país podías abrir algún local. Claro, acá de ninguna manera. Claro, hay un problema de medición del índice, no sé si soy claro, sí, o sea, pero no porque lo esté haciendo al estilo Moreno, ¿te acordás cuando truchaban los números? No,
es un problema que tienen de medición. Ustedes toman datos de internet o hacen encuestas y no es lo mismo. No, queda claro. Es decir, el trabajo de campo no se puede hacer, entonces no se puede medir y los datos hay que tomarlos más bien con pinzas por eso, no por otra cuestión. Ahora, Roberto... Claro. Perdóname, esto viene a cuento porque yo intuyo que la situación de pobreza debe ser mayor todavía. Bueno, ahí va justamente mi pregunta, ¿no? ¿Qué te imaginabas vos? Es difícil pensar en un futuro, porque la verdad que no sabemos lo que va a pasar mañana en la Argentina, pero atravesados por esta pandemia y esta cuarentena, ¿no? Que es larga y que va a ser cada vez más larga, ¿qué crees que puede pasar con los niveles de pobreza en la Argentina para fin de año? Mira, yo así, en primer número, esto te está dando un aumento de la canasta básica, que es la que te muestra el nivel de pobreza, ¿sí? El mínimo que tenés que tener de ingreso aumentó un 1,2% respecto al mes anterior. ¿Viste? La verdad, es muy difícil de comprarlo, pero insisto, no es porque estén mintiendo con el número. Ahí tenés varios ingredientes. Uno, las tarifas de los servicios públicos están totalmente distorsionadas porque están pisadas, ¿correcto? Segundo, la gente no puede salir a la calle a comprar y por lo tanto esa cantidad de pesos que está emitiendo el Banco Central no se traduce en los aumentos de precios que se tendría que traducir si a la gente lo dejaran salir a la calle. Porque vos no podés salir prácticamente a comprar nada, salvo algo en el supermercado, algo en la farmacia y alguna otra cosa menor. Tenés pisada la tarifa de los servicios públicos, tenés pisado, la gente no puede salir a comprar y además de eso tenés problemas de medición. Sumá todo eso y el índice no te va a estar mostrando mucho, pero sí sabés que tenés una inflación oculta que va a ser muy grande en el futuro. O sea, el día que se levante la cuarentena, esperemos que algún día la levanten, no sé, sí, vamos claro, a ver. Esperemos. Ya a esta altura del partido me parece que vamos a vivir eternamente en cuarentena. El día que levanten la cuarentena, la explosión de pobreza va a ser infernal, porque se te van a disparar los índices de precios. Vas a tener una inflación muy cercana a los 3 dígitos probablemente en el año. No sé, estoy pronosticando, obviamente. Sí, todo claro. depende de si siguen emitiendo al ritmo que están emitiendo. La pobreza te va a superar el 50% muy probablemente. Te va a aumentar la tasa de desocupación. Hoy habrán visto que la TAM deja de votar. De operar en la deja de Argentina. volar. Sí. 1.700 personas menos que van a tener trabajo. Ahora, sumale a eso todos los locales chiquititos, ¿viste? De ese señor que tenía el local de ropa, o la señora que tenía una empleada, cerró el local, ella se quedó sin trabajo, la empleada se quedó sin trabajo y el tipo que quedó en el local dejó de cobrar el sueldo, el alquiler. Entonces, vas a tener un problema económico muy serio. Y no entro en el tema médico porque ahí ya es No, otra ahora, historia, pero... hablando de empleo y esto que vos estabas marcando, hoy veía en tu Twitter que vos mostrabas una curva de cheques rechazados en las rechazados en las empresas, Sí. que era realmente muy impactante. Y en línea con todo esto que vos marcabas recién, por otra parte, el gobierno, extendió la doble indemnización, continúa con la prohibición de despidos. ¿Esto no ayuda de ninguna manera? No, al contrario, te complica más. Primero, a ver, el gráfico ese que mostré, donde se disparan la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos, Sí. no porque le faltaba la firma o estaba mala fecha, por falta de fondos. Ese dato es al mes de marzo, donde tuviste 10 días de cuarentena, Claro. nada más. Ahora, ¿te podés imaginar lo que deben de ser los datos de abril y de mayo? Probablemente después hayan bajado porque ya nadie opera con cheque, nadie le acepta un cheque a otro prácticamente. Así que o hacer transferencia bancaria o poner la plata ahí sobre la mesa o no te dan la mercadería. Pero de todas formas, eso está marcando un problema de ruptura en la cadena de pagos. Eso punto uno. Y el otro tema me habías dicho de la prohibición de despedir y demás. Claro, y la si vos extensión de la cerrás doble local, indemnización. pero está bien, pero bajanudo. Pero si el tipo no tiene ni para comer, el dueño del local, ¿qué le va a pagar? Le harán juicio, andás a ver, no sé, algún día lo cobrará el empleado. Que no lo podés despedir, cerraste, está cerrado. Mirá las cantidades, la FIP, los datos de cuántas personas presentan, o sea, las empresas presentan su declaración jurada de la liquidación de los aportes y contribuciones al sistema previsional. Entonces va mirando los datos. Sí. Se bajaron fenomenalmente.
porque las empresas no pueden pagar. Entonces, o no pagan directamente las contribuciones o directamente no están pagando, no están presentando las declaraciones porque no tienen los empleados, no los están contratando. Claro. Entonces, tenemos una ficción acá. Pensamos que porque no podés despedir, la gente no queda sin trabajo. Macana, la gente está quedándose sin trabajo igual. Y no te hablo de los que están en el mercado informal, ese que vive de la changa. Ese está muerto. Pues ese vive el día a día. Ahora, vos decís, tenemos una ficción ahora, y esto también lo pienso con respecto a los precios pisados, a los datos hoy que tenemos del INDEC, por esto que bien explicabas vos. ¿Cuándo crees que se termina esta ficción y qué va a pasar después de la ficción? ¿De la ficción pasamos a una película de terror? ¿Cuándo termina la ficción? No lo sé, porque va a depender de muchos factores, sobre todo de cuándo levanten la cuarentena y ya la gente pueda circular y tomar decisiones, y ahí vas a ver que se te van a disparar los precios. Eso, digamos, hay que ver hasta dónde dura. Yo creo que vas a desembocar en una crisis económica y social importante si seguís así. O sea, el gobierno tendría que cambiar, pero por completo de rumbo, porque vos tenés a un gobierno que te dijo que le iba a poner plata en el bolsillo a la gente. No le está poniendo nada, le está sacando, le está matando. O sea que el consumo no te va a empujar en la Argentina. El segundo factor es la inversión. Después de lo de Vicentín, ya nadie, ni por casualidad, piensa en fundir una inversión en la Argentina donde por un decreto te confiscan la empresa y te la interviene. Entonces, ¿qué es lo que va a mover la economía? Claro. Algo de exportación, puede ser, pero tenés que ser muy competitivo, si no, no vas a poder exportar mucho. Hoy salió el dato que, curiosamente, por primera vez en más de 20 años, la cosecha de soja es menor a la cosecha de girasol. Porque los costos ya en algunos casos no dan para el girasol por las retenciones. Sí. O sea, estás en un mundo donde esta gente, yo no sé, realmente creo que están muy perdidos en lo que están haciendo. Me parece que están demasiado enfrascados con los infectólogos y poco asesorados en términos económicos en lo que puede derivar la situación económica y social de la Argentina en pocos meses. Y ni te cuento la cantidad de problemas de salud que vas a tener como consecuencia de que la gente no se está haciendo un montón de chequeos. Sí, es una de las grandes... He hablado con médicos, ese es un tema que ustedes deberían también informar, porque mirá que yo estuve hablando con grupos de médicos que me están dando datos que son de terror. No, sí, lo hemos hablado con varios especialistas y es realmente uno de los temas que más preocupan hoy por hoy. Roberto, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego, buenas tardes.